Bienvenidos a esta serie Eventos del Porvenir, que trata sobre temas de escatología bíblica, es decir, sobre los eventos proféticos del porvenir. Hemos estado hablando que la Biblia nos dice que Dios trata con diferentes grupos de personas. Por lo menos encontramos aquí en la Biblia tres grandes grupos con los cuales Dios trata de una forma muy especial, muy diferente. Gentiles, que son todos aquellos que no creen en Jesucristo y que no son judíos. Número dos, los judíos, que son todos los descendientes de Abraham en la carne. Y tres, la iglesia, todos aquellos de cualquier nacionalidad, ya sean gentiles o judíos, que han creído en Jesucristo. Y si nosotros no tomamos en cuenta esos tres grupos y cómo Dios trata con ellos de una forma diferente, vamos a tener problemas para interpretar las profecías bíblicas que encontramos aquí en la Biblia. Hoy le invito para que estudiemos el tema las promesas de Dios, 7 promesas de Dios para Israel. Yo quiero que usted me acompañe y que vea que la iglesia de hoy no es el Israel, ni tampoco el reino que Dios le prometió a Israel es la iglesia ahora, sino que Israel es diferente a la iglesia. Hemos estado hablando sobre la diferenciación entre la iglesia e Israel. Vimos que Dios estableció un juramento, una promesa, un pacto con Israel. Más bien 4. El pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el pacto en el tiempo milenial. Ahora vamos a ver cómo hay 7 promesas que Dios le ha dado al pueblo de Israel y que esas promesas se van a cumplir y que nos harán entender entonces por qué la iglesia no es Israel ahora y por qué entonces Israel ahora está suspendido en el trato de Dios, porque a Dios le plació que usted y yo alcanzásemos la salvación. Vayamos pues a la primer promesa de Dios para Israel. Número 1, será una nación para siempre. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 17. Ahora voy a leer en esta Biblia, es la versión, la Biblia de las Américas. Dice capítulo 17, versículos 7 y 8. Y estableceré mi pacto contigo, Dios le está diciendo a Abraham, y con tu descendencia después de ti, con tu descendencia, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia, es decir, toda la nación descendiente de Abraham, Israel, después de ti, le daré la tierra de sus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Isaías 66, acompáñeme, y vamos a ver lo que dice el versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Quiero decirle que esta promesa es para el pueblo de Israel. Jeremías 31, versículo 35. Acompáñeme. Jeremías 31, 35 dice así. Así dice el Señor, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche,
el que agita el mar para que bramen sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes, las leyes de la naturaleza, las leyes del universo, si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Así dice el Señor. Si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, declara el Señor. Y cuando está hablando de los cielos arriba, no solamente se refiere al cielo atmosférico, también se refiere al segundo cielo, el espacio sideral, y también se refiere, si es posible, al cielo que es la morada de Dios, el tercer cielo. Si el ser humano, con toda su inteligencia y su tecnología, con toda la ciencia y capacidad humana, pudiera medir el espacio sideral y pudiera descubrir todos, como dice aquí, los misterios y los cimientos de la tierra, entonces dejaría de ser Israel una nación. Pero como ustedes ven, es imposible. El espacio es infinito, el espacio sideral, el universo. Y entonces esta promesa tiene que ver que Israel nunca dejará de ser una nación. Es cierto que han querido destruirla. Escúcheme bien. El pueblo de Israel surge de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos se les conoce los patriarcas, los 12 patriarcas de toda la nación de Israel. 10 tribus eran conocidas como las tribus del reino del norte y 2 tribus del reino del sur. Las 10 tribus fueron dispersadas por el imperio asirio en el año 722 a.C. Se conoce como las 10 tribus de Israel perdidas hasta hoy, pero que están regresando poco a poco y la promesa de Dios es que regresarán a su pueblo Israel. Las 2 tribus del reino del sur, Judá y Benjamín, son las que fueron llevadas por el imperio babilónico cautivas a Babilonia en el año 606. Después hubo otra transmigración a Babilonia en el año 586 y de ahí pues vemos que regresó el pueblo judío, parte de él, a Jerusalén. Sin embargo, hay muchos judíos que quedaron dispersos en muchas naciones en el mundo, pero Dios dice, nunca dejará de ser nación. Quiero que usted me acompañe porque dice la Biblia en Romanos 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y el apóstol Pablo contesta y dice, en ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Y la prueba es que todavía Israel existe a pesar de que ha sufrido el embate por lo menos desde 1948 de 5 guerras y 3 cautiverios, la esclavitud en Egipto, y sin embargo sigue existiendo como una nación. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Simplemente porque Dios amó al pueblo de Israel. Por eso no lo va a desechar y es una nación. Segunda promesa.
tendrá una tierra para siempre. Génesis 15, versículo 18 leímos, a tu descendencia daré esta tierra. Ahora, la Biblia dice que el profeta Moisés les advirtió, si ustedes no obedecen la palabra de Dios, no guardan sus mandamientos y sus leyes, ustedes serán llevados cautivos, esclavos a Egipto y serán llevados cautivos a otras naciones. Y aunque fueron sacados, o vamos a llamarle desarraigados de su territorio, eso no quiere decir que Dios no les iba a dar una tierra. Dios le prometió que desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, que estamos hablando casi donde está Irán, toda esa extensión le pertenece a Israel. Fíjense, la Biblia nos dice que Dios le prometió a Israel una tierra, un territorio, y aunque fueron llevados cautivos a otros lugares, de todos modos están regresando. Y fíjese, hay un problema actual, que muchos países vecinos se apropiaron del territorio de Israel y reclaman ese territorio como suyos. Pero si regresamos la historia a sus orígenes desde el inicio con Abraham, encontramos que toda esa tierra Dios se la dio a Abraham. Por causa de que se fueron a Egipto, después tuvieron que regresar y conquistar nuevamente esos territorios que Dios les había prometido. Por causa de la idolatría y de su desobediencia e incredulidad, fueron llevados dispersos a otras naciones y también llevados cautivos a Babilonia, y estando bajo el yugo del imperio babilónico, del imperio medo-persa. Y esos territorios fueron ocupados por otras naciones, como samaritanos y otros que era costumbre del imperio asirio traer de otras tierras y meterlos a territorio de los judíos para mezclar la raza, para destruir la nación, la descendencia. Sin embargo, todavía los judíos subsisten y su tierra todavía le pertenece. Por eso, aunque la comunidad internacional y la Organización de las Naciones Unidas no lo aceptan, la Biblia dice, Jerusalén le pertenece, Belén le pertenece. Y aunque hay otros como los palestinos, jordanos, etcétera, que no quieren darle esas tierras a Israel, un día Dios se las dará. Vamos a ver tercera promesa. Bueno, antes de eso, fíjense lo que dice el versículo 3 de Deuteronomio 30. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y luego dice Amós 9. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Dice la Biblia en el capítulo 11. Dice, asimismo acontecerá en Isaías 11, en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat, en las costas del mar,
y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Entonces la promesa de Dios es que regresarán a su tierra. Y dice la Biblia, también esto está escrito en la Biblia, dice, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, a tu descendencia daré esta tierra, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, porque a tu descendencia daré estas tierras. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esto está hablándole Dios a Abraham, Génesis 15 y Génesis 28. Ahora, vamos a ver la siguiente promesa que Dios le ha dado. Número 3, tendrá un rey para siempre. Un rey para siempre. Y dice la Biblia en segundo libro de Samuel 7:16. Segundo libro de Samuel 7:16. Y dice así: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Aquí encontramos que Dios le ha prometido que no faltará un rey en el trono. Dice Salmo 89. Si me acompaña, estamos leyendo varios pasajes para que usted vea cómo la palabra está llena de promesas para el pueblo de Israel. Salmo 89, 36. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. La Biblia dice en Jeremías 33, versículo 17, porque así dice el Señor, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y esto, aunque quiero decirle, después de David vino Salomón, después de Salomón, Roboam, se dividieron el pueblo de Israel en 2 reinos, el del norte bajo Jeroboam y el del sur bajo Roboam, y vinieron 2 dinastías, ¿no? Sin embargo, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, a partir de ahí, el último fue Joaquín, el rey de Judá, descendiente de David. Y nunca ha habido. ¿Quién es el que se sentará? Es Jesús. Esa es la promesa. Él se sentará en el trono. Cuarta promesa, un trono para siempre. Un trono para siempre. Y dice Lucas, más bien, y vamos a Isaías, antes de Lucas. Isaías capítulo 6, versículo 6 y 7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las cenizas, y él tocó, bueno, dice, vamos a ver, es Isaías 9, 6, no es 6, es 9. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía, de su reino y de la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En este pasaje encontramos el carácter eterno del trono de David. ¿Y quién se sentará en ese trono? La Biblia dice, un niño nacido de la Virgen. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros.
Fíjese, qué profecía tan interesante hablando acerca de Cristo. El capítulo 7 de Isaías, versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo dará una señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ese hijo, que es el vástago, el descendiente de David, es el rey que se sentará en ese trono. Por eso dice, y nunca faltará trono para David. Ahora, dice Lucas capítulo 1. Vayamos a Lucas capítulo 1 y aquí encontramos una promesa de Dios para Israel. Versículo 31 de Lucas 1. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí vemos la cuarta promesa. Tendrá un trono para siempre. Un trono. ¿Quién se sentará ahí? Jesucristo. Cuarta promesa. Será un reino para siempre. Ya leímos Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Encontramos que la Biblia dice que es Cristo que va a reinar para siempre sobre la tierra. Vean, tres cosas importantes implican un reino: un rey, un trono y súbditos, con un rey, claro. Y aquí vemos que habrá un reino. El reino de Dios llegará ahora sí físicamente a Israel. Los judíos esperaban que llegara Cristo como el rey, vestido como un rey, con poder, con un ejército poderoso, y que echara fuera a los romanos del territorio de Israel. Pero al ver a un hombre pobre, hijo político de un carpintero, humilde, no creyeron que era el Rey de Gloria que estaba entre ellos. No creyeron que era Dios mismo. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo, cuando venga por segunda vez, se manifestará a los judíos, ellos le creerán y será su rey para siempre. Ese rey que tanto anhelan se sentará en su trono y reinará por siempre. Ahora, dice la Biblia que esta promesa se va a cumplir cuando Cristo venga a reinar. Promesa número 6. Habrá un nuevo pacto. Dice Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Eso fue en el monte Sinaí, cuando les dio los 10 mandamientos y las leyes mosaicas. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora ellos no creen en Jesús como el Mesías, pero Dios dice que va a escribir sus leyes en su corazón, ya, para que ellos le amen y le adoren. Así que este pacto es una promesa para Israel y se cumplirá cuando Cristo venga. Y promesa número 7, bendiciones permanentes. Dice la Biblia en Isaías 35, versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán.
Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Fíjese, hoy en día es tan interesante estudiar la historia contemporánea de Israel, cómo desde el desierto está brotando agua. Cómo han hecho de desiertos vergeles, porque Dios los ha bendecido. Dice la Biblia, el lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Está hablando de los judíos que regresarán a Israel. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Muchas promesas. Si usted ha escuchado, Israel tiene muchas promesas de bendición. Se conoce que posee el mejor ejército de pilotos aviadores, el ejército aéreo en el mundo es de los judíos. Han hecho muchos inventos. Ellos poseen un gran récord en cuanto a la agricultura. Al regresar a Israel, han restaurado lo que parecía que no era posible que fuese otra vez tan próspero. Dios ha bendecido al pueblo de Israel, pero un día seguirá siendo más próspero. Hay mucha gente que no cree, que no quiere a los judíos, pero yo quiero decirle algo. Es de vital interés pensar en el Israel actual. La Biblia nos dice que cuando se vea a la higuera reverdecer, porque fue descortezada, fue llevada cautiva, fue dispersa, pero cuando nuevamente regrese a su territorio y en un sentido alegórico vuelva a dar hojas, follaje y empiece el fruto, la Biblia dice que entonces todos los gentiles, todos los cristianos entiendan que se está terminando el tiempo de la gracia y nuevamente Dios volverá a tratar con Israel. La Biblia dice en Ezequiel 37, hablando de un cementerio, que esos huesos volverán a cobrar vida. Y eso habla de la nación de Israel. Cada vez, si usted puede entrar a algunas páginas donde se habla de Israel, usted encontrará cómo día tras día hay noticias de cuántos judíos están regresando a Israel. Judíos de diferentes partes del mundo. Aquí en México hay judíos. Y un día todos regresarán, porque es la promesa de Dios que aunque fueron llevados cautivos, dispersos, regresarán nuevamente. Hoy quiero que usted considere que esas promesas de Dios se van a cumplir. El Salmo 83, 3 y 4 dice, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya memoria del nombre de Israel. Hay mucha gente que se siente incómoda. El concierto de las naciones, aún en la ONU, están molestos, enojados contra Israel. Hay vecinos acérrimos enemigos de Israel como Irán. Aún hemos escuchado de otros países ateos, socialistas, comunistas, que no aman a los judíos. Como hace años los nazis quisieron destruir a los judíos. Sin embargo, a pesar
de todos esos intentos, Dios le ha prometido a Israel que no lo abandonará. Se acerca, amada iglesia, se acerca el glorioso día esperado, cuando Dios nos levante, Cristo venga por su iglesia y nuevamente Dios vuelva a tratar con su pueblo Israel, que también la llama como su esposa. Y nuevamente le diga, mi amada esposa, con amor eterno te he amado, aunque esa promesa también Dios nos la ha dado. Oramos. Te damos muchas gracias, Dios, porque podemos ver a través de la Biblia y a través de la historia cómo no has desechado a tu pueblo Israel. Israel tiene promesas de bendición. Y aunque ellos no creen en Jesús, aunque mucha gente está en contra de los judíos, tú has dicho que tú tienes un plan para tu pueblo Israel. Mientras tanto, ellos están endurecidos y están desechados parcialmente, temporalmente, porque estás esperando que todo el mundo crea en Cristo Jesús y sean salvos, para que en el cielo tanto gentiles como judíos te alaben, gente de toda raza, pueblo, lengua y nación te adoren. Y te damos gracias porque te plació por tu infinita sabiduría que nosotros alcanzásemos la salvación. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Gracias, Dios. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.